Iglesia, el Señor les bendiga. Una vez más aquí en 13 en la Palabra, en este estudio bíblico, ya el segundo estudio bíblico de 3 en la Palabra. Es un privilegio para nosotros y un privilegio para mí en lo personal estar acompañado aquí de estos varones, estos 3 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de lo alto y de buen testimonio, como lo es el hermano Lilo. Buenas noches. Y el hermano Tomás. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. También tenemos por aquí al hermano José Guzmán, que nos está ayudando en la transmisión y está pendiente a todo lo que es la transmisión, y le damos gracias al Señor por poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros. José, saluda, José. Buenas noches, el Señor les bendiga. Amén, 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 amén. Un saludito por aquí en lo que empezamos y en lo que le damos tiempo a todos los hermanos para que se vayan conectando. Avísele a su vecino, avísele a su esposa, a su esposo, a sus hijos, que en la Palabra, el estudio bíblico de esta semana está por comenzar. Vaya buscando su tacita de café, ya nosotros estamos preparados aquí con la Palabra del Señor. Vaya buscando su libreta, su lápiz para que vaya anotando todas estas citas. Recuerde que todas las preguntas que tenga y los temas que desee que toquemos aquí en este formato de estudio bíblico de los segundos martes de cada mes, nos puede escribir a través de la página de la Iglesia Sin Paredes de aquí de Salinas, donde estamos transmitiendo desde el estudio A de la Iglesia Sin Paredes / la oficina del pastor. Estamos transmitiendo hoy desde aquí. No hemos escatimado en el estudio. Así Que deben compartirla. Claro que sí, debe compartir también. Un saludito a la hermana Alma, que debe estar por ahí conectada, a la hermana Margarita, a la hermana Moya, que tiene que estar conectada por ahí, la hermana Dilma. También, José, por ahí, mencionanos quiénes están conectados por ahí. Carmín, Saludos, Carmín, saludos. Mario, Lele, Dalma. Saludos a todos los hermanos. Saludos a Todos todos. deben hermanos. compartir, deben Saludos, compartir un para que abrazo. más gente pueda. Claro que sí. Y si usted es la primera vez que se conecta con nosotros también, háganos saber para también las peticiones de oración. Todo nos escribe para que lo comparta con nosotros. Bueno, vamos a, sin más preámbulos, ahora sí le voy a pedir al hermano Tomás que No nos podemos bendiga en continuar oración. si no ponemos esto en las manos del Señor. Claro. Primero que nada. Así que vamos, hermanitos, vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta hermosa oportunidad, este privilegio que nos das de traer aquí tu palabra, Señor, de compartir tu palabra con los hermanos, Señor. Te pedimos de todo corazón que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, que seas tú a través de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que abras los corazones, Señor, de aquellos que van a recibir la palabra, Señor, para que puedan tener entendimiento de la misma, Señor. Pedimos por cada hermano, Señor, estamos más que agradecidos. Pedimos por la hermanita Iris, Señor, seguimos agradecidos por lo que tú estás haciendo, Amén. Padre. Te adoramos, te alabamos y reconocemos que toda gloria y toda honra siempre será tuya, Señor. Así que sé tú con nosotros desde este momento y siempre, pues esto lo pedimos con acción de gracia, en el dulce nombre de Dios Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, confiamos en el Señor que ya esté preparado el tema de esta noche: administradores de la multiforme gracia. Administradores de la multiforme gracia. Y para darle comienzo, le voy a pedir al hermano Lilo que nos vaya buscando Primera de Pedro 4:10. Y Lilo le va a estar dando lectura a la misma. Primera de Pedro 4:10. Así, hermano, vayan buscándolo. Vamos a dar un momentito para que puedan buscarlo. Claro que sí. Bueno, esta es la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:10. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. ¿Sabe que el pasado diciembre, hace prácticamente 2 meses atrás, Moya me dice que quiere hacer unos arreglos en el patio de la casa? Eso era un desierto allí enfrente. Y Moya me dice que quiere hacer unos arreglos.
y nosotros como buenos administradores nos sentamos y sacamos un presupuesto y dijimos, bueno, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que vamos a invertir, esto es el presupuesto, esto es lo que podemos utilizar. Lamentablemente a veces tenemos esa misma mentalidad cuando hablamos de la administración de la multiforme gracia, de absolutamente toda la gracia, ese favor inmerecido que tenemos. ¿Cómo lo administramos? A veces es de la misma manera y es lamentable que a veces nosotros digamos, hasta aquí. O sea, este es el presupuesto. Yo tengo muchas cosas que el Señor me ha dado. El Señor ha sido bueno conmigo, pero yo tengo un presupuesto para lo que es mi vida congregacional. En esa vida de esa unión, esa coinonía de la cual estuvimos hablando en el estudio pasado, lamentablemente cuando nosotros vamos a invertir de los dones que el Señor nos ha dado, tenemos un presupuesto. Llegamos hasta aquí. Le ponemos un límite cuando es para Dios, ponemos un límite. Límites que a veces no ponemos para otras cosas. O sea, a veces para nuestro trabajo nosotros trabajamos de 6 a 6 y nos vamos horas extras. Pero cuando es para Dios, ahí queremos negociar. Ahí negociamos, ahí sacamos un presupuesto, ahí ponemos la actitud egoísta, no, esto me pertenece a mí, esto es mío. Y en la realidad que si tú consideras lo que Dios ha hecho por nosotros, ahí no hay límites. En las cosas espirituales no podemos tener límites para el Señor. Él nos los ha dado todo. Dios hasta a su Hijo por nosotros. O sea que realmente en lo espiritual no debemos tener límites. Pero lamentablemente, como estamos hablando, muchos ponemos esos límites. Muchos los ponemos y hoy nosotros lo que queremos es que ellos entendamos, ¿verdad? Que todos entendamos que no podemos tener límites, que tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén, amén. Pero vamos a empezar definiendo qué son los dones. Dice así, el término griego carisma, que se traduce como don, señala el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de una función en el cuerpo de Cristo. Sí, yo en cuanto a esto quería argumentarle, ¿verdad? Ya aquí nosotros les estamos explicando, le estamos hablando de lo que dice, ¿verdad? La palabra, que es algo que una señal que Dios le pone a las personas. Esos dones son Dios que los pone a las personas, ¿verdad? Y nosotros, la forma que tenemos para nosotros poder identificar esos dones, nos las dice Pedro, aquí, déjenme ponerme los espejuelos, perdónenme, porque Pedro nos los dice en Romanos, Pablo nos los dice en Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Y él nos demuestra, él nos dice la forma que nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo nosotros, de qué parte del cuerpo nosotros somos. Que ahí es donde quería llevar. De esa forma, él nos dice ahí, que si nosotros nos damos, ¿verdad? Como sacrificio vivo. Y muchos se preguntarán qué es sacrificio vivo, ¿verdad? Yo les voy a tratar de llevarlos a lo que es sacrificio vivo. Si usted viene a la iglesia y se sienta ahí y no hace nada, usted no es sacrificio vivo, porque sacrificio vivo es que usted llegue y usted esté aquí en la iglesia, esté en la casa de Dios y usted diga, ¿para qué yo soy útil aquí? Que usted se ponga a la disposición de Dios. Eso es sacrificio vivo. Anteriormente, en el Viejo Testamento, el sacrificio era un becerro, una cabra, ¿verdad? Cuando Jesús murió, ahí fue el sacrificio, que eso era lo que demostraba aquellos becerros, era esto que iba a suceder con Jesús. Ya Jesús hizo el sacrificio más grande que puede haber en el mundo. No creo que haya un sacrificio más grande que ese. Y nosotros, ahora lo que hacemos es eso, nos presentamos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, nos presentamos como sacrificio vivo. Aquí estoy, voy a trabajar para la gloria de Dios. Amén. Y eso es bien importante lo que acabas de decir.
para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos para el servicio del Señor, que honre y que le dé gloria a Dios, no a nosotros mismos. Claro. No, mira, voy a hacerle un dibujo aquí, mira qué bonito me quedó. No, esto es para Qué Dios. bien dibujo. Que el talento que Dios me ha dado, ese don que Dios me ha dado, ponerlo al servicio del Señor, reconociendo siempre que Dios es el que lo hizo, realmente. Hay algo bien claro que tenemos que ver en este pasaje bíblico, en el primera de Pedro 4:10. Estamos volviendo al pasaje que el hermano Lilo leyó al principio. Y es que dice cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. Ahí no, de ninguna manera dice, cada uno si acaso ha recibido algo, pues entonces si ya lo ha recibido, pues entonces ministra el otro. Sí, lo ha recibido. No, te da la seguridad, te da la convicción de que has recibido. ¿Sabe que en Romanos 12, estábamos cerquita ahí donde el hilo estaba en Romanos 12:1. Ajá. Vamos a ir un poquito más adelante, en Romanos 12:4. Dice, porque de manera que el cuerpo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de otros, de manera que teniendo diferentes dones, que es lo que estaba mencionando en este momento, según la gracia que nos es dada, la gracia, ese favor no merecido que tenemos, que ya usted lo había mencionado también, pero es bien importante que veamos que aquí, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero sí está hablando de todos los miembros, no todos tienen la misma función, pero sí todos son parte del Todos cuerpo, tienen una algo función. que hacer, todos tienen. Yo siempre digo a los nuevos creyentes, ¿verdad? Cuando estamos en el discipulado, que Dios te salva y siempre tiene propósito contigo. Claro. Y te va a dar un don en base al propósito. Tú vas a tener un don en base al propósito, uno o varios en base al propósito para lo que Dios te va a usar. Está en ti como creyente verdadero, nacido de nuevo, es tu responsabilidad. El Espíritu te va a llevar a buscar ese don y a ejercerlo. No lo busca y es como decía Lilo ahorita, yo tengo que, en la iglesia hay varias cosas que hacer, como aquí dice, ¿verdad? Cada uno tiene algo que hacer. Tú vas probando, pero no puedes sentarte en una silla a esperar ¿cuál será mi don? ¿Cuál será? No, usted tiene que ejercer. Pasan los años y todavía... Usted tiene que ejercer y cuando usted empieza a ejercer diferentes funciones, usted va a encontrar y se va a dar cuenta cuál es el don que Dios le ha puesto a usted. Hermano, Y lo va a hacer con amor y le va a gustar. No sé si se han dado cuenta, pero Edil lo ha repetido en varias ocasiones, todos. Todos y A todos, ver. y todos, O sea, es todo, o sea, todo. hasta esa persona, como dice mi hermano, los nuevos convertidos entran en todo. Todo creyente. O sea, que todo creyente, Dios le va a asignar un don. el don para que él lo administre para la gloria de Dios. Amén. O sea que hay una palabra que se ha repetido también que me parece bien interesante, la palabra propósito. Propósito, y propósito tiene un efecto en nosotros, tener ese propósito tiene un efecto en nosotros, porque si nosotros tenemos un propósito, si mi propósito, por ponerle un ejemplo, es llegar a ese sofá que tengo ahí de frente, pues ese propósito me guía, porque yo voy a ir hacia esa silla o hacia ese mueble que está ahí. Ese propósito nos guía, pero también ese propósito nos une, porque nosotros tenemos la vista puesta en nuestro propósito, llegar a ser varón, como el varón perfecto, llegar a ser como Cristo. Y al hilo tener ese mismo fin, o esa misma mirada, ese mismo propósito, al hermano tener el mismo propósito, yo tener el mismo propósito, ese propósito nos une. Claro. Y nos ayudamos entre unos y otros a llegar a ese propósito. Y eso es parte de lo que es la administración de nuestros dones, el que nosotros nos ayudemos unos a los otros a llegar a ese propósito que nos guía, a ese propósito que nos une y a ese propósito que nos define. Porque no tan solo nos guía y nos une, sino que ese propósito de vida, ese propósito de darle gloria a Dios, ese propósito de ser como el varón perfecto, no tan solo nos define aquí en lo que es la congregación, nos define en nuestra familia, nos define en nuestro entorno, en nuestra organización, donde vivimos, donde quiera que en nuestro vayamos, vecindario, donde quiera, eso es correcto. En nuestro trabajo nos define. Así que esa palabra propósito que hemos utilizado en varias ocasiones, la verdad es que es bien interesante. De hecho, yo les puedo adelantar ya un propósito que tiene Dios, y en la palabra está claro con cada creyente, y es llevar el Evangelio.
Ya usted tiene una misión y una asignación. Si usted tiene alguna duda, ya tiene en Mateo 28, le da un propósito a usted, llevar el evangelio. No es que sea pastor, no solamente necesita el título. Usted no necesita el título de pastor. Todos estamos obligados, esto no es si queremos, ir y llevar el evangelio a todas las naciones. Y eso está en cada creyente, tiene que recibirte por gracia la salvación a través del evangelio. Por gracia tú tienes que llevar el evangelio a otras personas para que otros también se cumpla el propósito con ellos y lleguen a la salvación. Abundando también a lo que el hermano Edil estaba hablando. Cuando tú tienes ese propósito y tú lo pones en función, sabes que alivianas el trabajo. Claro. Y ese es el propósito, que por eso es que Dios te lo da, porque Dios sabe que en X congregación hace falta algo. Exacto. Y Dios te pone para que tú ejerzas ese trabajo. Voy a ir ahí antes de. Yo Voy a tenía ir ahí antes de. Sí, de Por esa verdad. misma línea que yo estaba, ¿verdad? Sí. El pastor predica la palabra de Dios, la predica muy bien, pero si no tiene un técnico de sonido, si no tiene si no tiene quien trabaje con el sonido, si no tiene quien trabaje con las pantallas, que ayudan a la congregación como tal y ayudan a llevar el mensaje. O sea que por eso todos tenemos algo que hacer en la congregación. Voy a comentar de algo que usted mencionó anteriormente, voy a comentar de lo que él acaba de mencionar. Precisamente hoy estaba comentando antes de comenzar el estudio, que hoy me encontré con esta persona mayor, esta persona de edad, que me dio esta tarjetita. Y lo estaba comentando con que cuando el hermano dijo, no, usted no tiene que ser pastor para llevar la palabra. Fíjense que sencillo, esta persona simplemente consiguió esta tarjetita y ella iba caminando, iba entregándole una tarjetita a cada uno. Y tiene aquí en la parte de atrás la dirección de la iglesia a donde ella pertenece. Y ella no tenía que ser... Está escrita puño y letra, ¿verdad? Sí, eso es así, está escrito puño puño y y letra. letra, o sea, que es algo Exactamente. Es algo que entiendo que ella misma hizo o le pidió a alguien que hiciera. Y ella, a cada persona que se encontraba, le daba esta tarjetita. Lo que usted dijo anteriormente, no tienes que ser pastor. Mire qué forma tan sencilla de llevar este evangelio. Tiene un versículo bíblico. El versículo es Proverbios 16:24. Es el versículo que tiene. Pero fíjense qué manera tan sencilla y tan original. También en el día de ayer, uno de los hermanos en el Ministerio Juvenil puso un video de YouTube de varias canciones con mensajes. Mire, esa es una manera también de llevar. Tanto también tenemos en el ministerio, en el grupo de WhatsApp del Ministerio de Damas, tenemos perdóname, el Ministerio de Matrimonio. Una de las damas, ahora sí, una de las damas en el Ministerio de Matrimonio, todos los días nos envía un mensaje bíblico. Fíjense que una vez más, una manera en el que está utilizando, compartiendo la palabra y siendo administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahora con lo que el libro acaba de decir, de que aliviana la carga, fíjense que en Hechos 6.1, vemos que en aquellos días, Hechos 6.1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es lo que usted estaba hablando ahora mismo. O sea, alivianaron. Ellos tenían un propósito, ellos tenían un don para llevar esa palabra, ellos tenían un requisito de llevar esta palabra. Pues entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros también, dentro de esta congregación que está creciendo, también dejemos de llevar la palabra de Dios para atender las mesas. Pues buscar, pues, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y hay algo bien interesante en esta lectura, y es tanto lo que mencionó el hermano Lilo, cómo se alivianan las cargas, cómo los apóstoles tenían ya ese ministerio que quedaba a cargo de ellos, pero ellos fueron a la congregación. Ellos no dijeron, voy a hacer un paréntesis aquí, ellos no dijeron, estos son los hermanos que ustedes van a, este hermano y este hermano son los que van a hacer esto. No, ellos fueron a la congregación, ese ejemplo de gobierno congregacional, que todos estaban involucrados. Claro. O sea, ahí todos participaron de la selección de estos 7 hombres. El mismo sistema que tenemos como iglesia en estos momentos, ¿verdad? La Iglesia Bautista Sin Paredes
de Salinas funciona de esa misma forma. Aquí las decisiones no las toma el pastor, ni el grupo de líderes. Para eso hacen asambleas cada 3 meses y se llevan los temas. Y la congregación en general, completo, en un mismo espíritu, toma las decisiones. Por eso lo importante de ir a la red. Y es una no solo importante, mis hermanos, yo quiero que usted sepa que eso es una responsabilidad con Dios. Claro. El compromiso no es con el pastor, ni es con Dios, que lo está citando como que usted es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es muy importante que se vengan a las asambleas, que toman decisiones importantes ahí. En los negocios de mi De mi padre padre no es necesario estar. es necesario estar. Eso es Es que eso es parte de la administración. Mire, el que nosotros tengamos una congregación es parte, es gracia. Es gracia. Muchas personas no lo ven así, pero el que nosotros podamos congregarnos, el que nosotros tengamos un pastor, el que nosotros tengamos este grupo de hermanos unidos en la fe, unidos en el espíritu, es gracia, es un favor que nosotros no merecemos. Tener hermanos que nos den la mano. Pues mire, pues entonces eso es parte de la administración de la multiforme gracia de Dios. El que usted participe de las asambleas, que usted participe de las reuniones, que usted participe de todo porque son decisiones que le competen, porque usted es parte del cuerpo. Claro. Si le dijeran al cuerpo, bueno, vamos a eliminar parte, o vamos a Deja hacer el unos pie afuera, arreglos, deja el pie deja el pie afuera. afuera, y usted no vino, Y camina sin muleta. camina sin muleta, y usted no estaba presente cuando dijeron que le iban a cortar el pie, y usted no estaba presente. ¿Sabes? Poniendo un ejemplo un poco jocoso, ¿verdad? Sí, pero Y nunca olvide, todas las partes son importantes. Todos los ministerios en la iglesia son importantes. Eso es muy cierto. Son muy importantes. mis hermanos, por ahí yo tengo aquí una pregunta para ustedes. Porque por aquí dice, dice varones de buen testimonio. Eso es cualquiera, o sea, cualquiera. No, eran unos requisitos. Esas son las características, unos Exacto. requisitos que hay, ¿verdad? Para escoger estos varones. Y no sé si lo va por esta línea, pero ellos lo que iban a hacer era servir a las mesas. Ahí no dice que ellos No iban iban a predicar, no eran el pastor que iba a predicar el mensaje. Exactamente. Simplemente es ayudar a las viudas sirviendo a la mesa, Claro. servicio. Y miren qué interesante, las mismas 3 características para todos ellos. las mismas. Y son las mismas características para todo creyente. Claro, por supuesto. Que debe tener todo creyente. Sí, ya puedo- Ahí era donde yo quería Donde llegar. quería llegar, ajá. Sí, Son de buen que testimonio. no importa el trabajo que usted haga Vaya a realizar. o vaya a realizar en la congregación que usted esté, usted debe tener estos requisitos que nosotros vamos a comentar ya mismo. Ya yo comenté uno, que es el de tener buen testimonio, ¿verdad? Para todo, ¿sabe? Para cualquier cosa que se vaya a hacer, estos requisitos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando para la iglesia y usted no tiene estos requisitos, usted le va a hacer daño a sus hermanos. Claro. Y le va a hacer daño. a la iglesia. Porque acuérdense que hemos hablado y hemos mencionado varias veces que es un cuerpo. Ujú. Y si Un cuerpo. una parte del cuerpo está haciendo daño, todo lo demás se Pues, afecta. afecta. Claro que sí. Ok, yo quería tocar ese puntito nada más. Y en buen testimonio, ¿verdad? El punto que trae Lilo, pues, ¿qué está relacionado a un buen testimonio? Honestidad. Íntegros. Nunca olviden, somos cartas abiertas. Eso es muy importante. Eso es lo que los demás ven en cada uno de nosotros. Claro. Eso es buen testimonio. Y si nosotros queremos reflejar a Cristo, queremos ser luz y sal en un mundo de tinieblas, pues tenemos que ser lo mismo por fuera que por dentro. Y Esa eso, es no, la integridad. y en ese punto, bien lo has dicho, un creyente refleja a Cristo. Exacto, Claro. exacto. Así que nosotros no podemos decir, yendo por otra línea, nosotros no podemos decir, pero es que yo no tengo que tener sabiduría, no tengo que estudiar la palabra, no tengo que tener estos requisitos porque yo no participo, o yo no soy líder, o yo no hago nada en la iglesia, pues yo no necesito ninguno de esos 3 requisitos. Que ustedes me pueden decir de alguien que piense de esa manera. Si tú no tienes estos requisitos, tienes que volver otra vez a aceptar al Señor y tienes que convertirte. Definitivo, porque a la vez que tú, y si lo haces de corazón, a la vez que tú aceptas al Señor, tú eres lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo,
estos requisitos tienen que venir, Exacto. o sea, vienen, no es que tienen, que vienen con ese package, esos Exacto, requisitos exacto. vienen. Viene acompañado, el segundo que acabamos de mencionar, la segunda cara, lleno del Espíritu Santo. No a mitad. Hermano, No. esto es bien importante. Un creyente, el Espíritu Santo vive en él, Exacto. mora en él. Tiene que reflejarse, tiene que llevarte un buen testimonio, porque Dios está viviendo dentro de ti. Eso, Y no podemos entonces, si Dios está dentro de mí, pues no podemos tener una vida, como decía nuestro pastor, como puros diablos en la semana o en otros lugares, si tenemos a Dios procesado dentro de nosotros. O sea que esto reflejamos, se supone que reflejemos a Cristo. Ujú. y a la vez, Nuestra y a la vida vez que todo eso se pasa, reflejará, y a la todo, vez que eso pasa, en todo momento. si tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Si tú tienes buen testimonio, tú estás buscando de Dios, y si para buscar de Dios tú tienes que leer la palabra, tienes que ir a cultos, tienes que ir, por consiguiente, que tú adquieres cuando tú escuchas esa? Viene la Sabiduría. tercera Ahí característica, la está. sabiduría. Viene la sabiduría. Mira qué sabio es Dios, ¿verdad? Eso es Como así, Él lo eso es puso así. todo ahí, hermano, no, esto no falla, o sea, no puedes decir, no, que yo no sé, si usted, vuelvo y le repito, usted ha sido ha tenido una conversión de corazón Real. real. Un nuevo nacimiento. Es Si usted ha correcto. nacido de verdad, ha nacido de nuevo, Estas cosas vienen usted con posee paz. buen testimonio, Exactamente. usted va a poseer el Espíritu Santo, usted va a tener sabiduría. Más cuando la sabiduría, la misma Biblia nos enseña que la da Dios. Nada, Dios, eso es Ya. así. Y ahora, después de tener estos requisitos, pues lo que compete es ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y volviendo a 1 de Pedro 4:10, ¿ya? Cada uno según el don que ha recibido. Yo creo que hemos explicado esto a la saciedad. Vamos, ministrelo a otros. Fíjate, 1, 2, 3, 4 palabras que significan tanto. Ministrelo Wow. a otros. Mire, tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos varios ejemplos. No sé si Lilo nos pueda relatar un poquito Le sobre. puedo relatar como quiera, o Hecho- lo relato O lo leemos. Yo lo tengo aquí, si quieren yo lo leo. pues yo creo que es mejor que lo leamos para que Perfecto. así, ajá. Vamos a Hechos 3 del Y 1 al después 10. vamos. Le voy a estar leyendo Hechos 3 del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Qué ejemplo. Qué ejemplo de lo que estamos dando. Definitivamente aquí Pedro fue un buen administrador, Exactamente. ¿verdad? De lo que Dios le dio a él. Dios le dio estos dones especiales, ¿verdad? Pues estos son Sobrenaturales. dones sobrenaturales. Dones sobrenaturales. Y Pedro no dudó en hacer lo que Dios nos mandó, que es lo mismo que nosotros estamos tratando de llevarle Exacto. a todos nuestros hermanos hoy, que nosotros somos administradores de esos dones que Dios nos dio. Él nos los dio para que nosotros hagamos esto mismo. Lo mismo que hizo Pedro, darlo por gracia. Ujú. Y qué mejor ejemplo que ese, porque Pedro pues no tenía, el tenía cojo estaba esperando dinero, estaba esperando Exactamente. chavo. Exactamente. Ellos no tenían dinero. No, lo que eso tenían no, era la eso no lo gracia de tenemos. Dios que le podía Esto hacer es lo un que yo milagro tengo. en el nombre de Dios. Ey, Y nombre, eso eso es es- claro, de hecho. Ese es el Se punto clave. sorprendieron y si leemos un poquito más Claro. abajo, Claro que sí. en el 12, dice la palabra de Dios, viendo esto Pedro
respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Algo bien importante aquí, como Pedro reconoce de quién es la gloria y la honra. Hermano, nunca se nos olvide que todo esto viene de Dios. Es una de las preocupaciones grandes a veces, que unas inquietudes que yo tengo a veces en algunas iglesias, ¿verdad? Algunos lugares donde va a predicar fulano o va a estar... ese es el que hace milagros. Yo he podido oír cuando ese tipo hace unos milagros. No, es que la gloria y la honra no se trata de él, siempre es de Dios, no se trata de la persona, se trata de Dios. Y aquí Pedro fue bien claro en esto. Exactamente. ¿Sabe que es que cuando lo leímos en 1 de Pedro 4:10, lo dice bien claro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no de sus propias palabras. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Claro. Que Dios da. Definitivamente. En ambas, tanto lo pone aquí como: si usted va a hablar, usted no va a hablar lo que usted, no es por tu poder. Usted no va a hablar lo que usted, y si usted va a hacer, lo que usted haga, tampoco es usted el que lo hace. Yo voy a dar un ejemplo clásico. Yo sé que mis compañeros también. Si usted me veía a mí en la escuela, yo me sentaba en la última fila. Yo no desfilé ni en mi graduación de cuarto año por mi timidez. Yo no hablaba. Okay. A mí no me gustaba hablar. Yo no levantaba la mano. Yo no hablaba. ¿Quién me está haciendo hablar en estos tiempos? La gloria es de Dios. Amén. Yo le puedo dar ese testimonio. Yo en mi escuela, en la última silla siempre, en mi graduación no desfilé por timidez. No quería. Y desde que Dios me tocó, Dios me usa y nos usa. Y yo he oído, ¿verdad? Hablando con ustedes mismos, he sabido lo tímido que han estado en esto. Y la gloria, y que quede claro, y aprovecho y lo digo, la gloria de lo que surja de todo esto es de Dios. Amén. Claro. Eso es así, eso es así. ¿Sabe que en el versículo que leímos de Hechos 6, del 1 al 5, lo leímos anteriormente, cuando la iglesia crecía en número y los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles pidieron a la congregación que buscara hombres. También vemos que estos hombres, específicamente dos que nos menciona más adelante, si usted sigue leyendo Hechos 6, Felipe, que fue un evangelista, lo hemos estudiado en otras ocasiones, Felipe, y Esteban, que fue el primer mártir. O sea, vemos personas que el Señor los dotó también de unos dones, los utilizó, exacto, y les dio unos dones, pero fue el Señor, no fue por Felipe, no fue por Esteban, no fueron ellos, fue el Señor en ellos. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué? Porque ellos tenían lo que mencionamos anteriormente, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y sabiduría. Sí, esto lo podemos ver desde el principio de la iglesia. El mismo Jesús nos los enseñó, nos fue ejemplo cuando reclutó sus 12 discípulos. Fueron pescadores, él escogió de toda clase, pero escogió pescadores sin letra, sí, y él los preparó, los capacitó y entonces los utilizó. Mi hermano, no le quepa duda que como creyente Dios lo prepara y lo va a utilizar en lo que Dios quiere, y no tenga miedo. Yo oí unas palabras de un predicador que siempre me han gustado mucho. El señor Gille decía: si Dios invita, él paga. Cuando Dios lo va a utilizar a usted, no se preocupe, que no es usted, Dios es el que va a hacer la obra y el trabajo. Fíjense que nosotros tenemos, y estuvimos hablando el otro día, recuerda, de la experiencia que tuvimos en el retiro de jóvenes. Nosotros estamos en un retiro de jóvenes y tenemos un joven que nos comienza, el hermano de ella a mí, a hacer preguntas, y estábamos con él ahí en esa batalla, como llamamos nosotros, ¿verdad? Y entre esa batalla él nos dice: mi papá murió cuando yo era un chamaquito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ni Edith ni yo sabemos lo que era eso. Exacto. Nosotros no teníamos idea de, porque Edith tiene su papá y yo tengo el mío. La experiencia, ¿no? Nosotros no teníamos la experiencia, pero lo que está hablando el hermano Tomás, Dios dota a la gente, y además de eso Dios es sabio sobre todo. Y Dios nos puso a otro líder que había perdido su papá. Exacto. Y ese pudo hablarle entonces al muchacho: mira, a mí me pasó eso, pero mira dónde yo estoy. Sí, identificarse más a fondo. Claro, pero es para que ustedes vean, o sea,
que Dios prepara y Dios dota a cada uno para que cada uno pueda ser utilizado y pueda hacer su trabajo sin vamos a ponerlo, sin problema alguno, sin tener miedo alguno a hacerlo. Porque yo, como lo hemos hablado nosotros, ninguno de los tres tenemos Facebook ni tenemos no sabemos, ¿verdad?, bregar con estos sistemas. Somos ¿verdad? muy técnicos. Pero Dios nos dotó con un técnico Eso es correcto. Gracias, que nos José. está Gracias, ayudando Señor, en por ese los- detalle, eso es correcto. porque vuelvo y repito, y yo digo todo esto, estemos claros que no tienes que tener miedo, porque Ujú. como dijo Tomás, si Dios te llamó, Dios te va a Él te va a preparar. preparar. Ujú. Él Dios siempre lo ha sí, hecho así. Yo definitivo. siempre lo he hecho así. Busque cada personaje bíblico y usted va a ver cómo Dios llamó y Dios preparó y Dios lo utilizó. Él es uno de los ejemplos clásicos, es Pablo. Instrumento útil me es este, dijo Exacto, Jesús. Y lo exacto. llamó y lo preparó, lo capacitó para el trabajo. Y hay algo que Lilo mencionó también, que es que a veces nos prepara a través de situaciones que son fuertes. Eso es O correcto. sea, a veces nos prepara a través del fuego. O O sea, sea, nos para- pasa por el fuego. Nos pasa por el fuego para prepararnos para nosotros salir más fuertes con él, salir más fuertes y poder ayudar a otros también. Porque En el- fíjese este muchacho. En el momento que no lo había entiende, pasado- pero después lo entiende. Claro, pero después lo entiende. Porque fíjese este muchacho que había, pasado por la muerte de su papá. Yo estoy seguro que es un momento devastador en ese momento. Pero tal vez años más tarde encuentra con este muchacho en este retiro. Y fíjese cómo el Señor lo preparó para poderle dar una palabra de aliento, para poder estar en ese momento ahí con esa experiencia. Tenemos ejemplos clásicos en esta época. ¿Cuántos hermanos en la fe no hay que salen del vicio de las drogas? Y Muy Dios cierto. los utiliza, los saca de ahí. Y yo no le puedo, yo le hablo, le puedo hablar el mensaje de la palabra a un adicto ahora mismo. Claro, por Pero supuesto. fácil me puede decir, "Pues, tú no sabes lo que No es esto". sabes por No es qué lo le he mismo pasado. a que le diga a una persona que ha estado en el vicio de las drogas, yo estuve donde tú estás y Dios me sacó y lo puede hacer contigo. Ujú, O sea que lo prepara, le da la experiencia, en el momento quizás la persona ni se entera por qué estoy pasando por esto. ¿Por qué a mí? Pero entonces Esa es la ahora, pregunta cuando clásica. empieza su caminar, ¿verdad? Descubre su ministerio, Ujú, descubre ujú. su don, entonces Dios lo utiliza para las demás Exactamente. personas que han pasado, que están en esa Te experiencia. prepara para que seas administrador de la multiforme gracia de Dios. Fíjese, y curiosamente ayer, la hermana que les mencioné en el Ministerio de Matrimonio envió esta foto que dice: Dios no llama a los preparados, Él prepara a los que llaman. Amén. Fíjese que Sí, Edil no dudó en compartirlo. Mira, no, de que míralo aquí, hablando, yo lo mira. compartí rápido, yo empecé a enviarlo, mira, Nos confirmaron la palabra. nos confirmaron todo eso, es Que correcto. no quede duda, Dios confirma. Eso es así. Dios Eso es así, confirma. gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno, en Mateo 10:8 nos dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Santo. Recibiste de gracia, da de gracia. Aquí los discípulos del Señor Jesús habían tenido dos encomiendas. Una, llevar la palabra, que la recibieron por gracia, Por gracia. porque inmerecedores somos. O sea, Y había recibido una vez más dones sobrenaturales de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de echar fuera demonios. Los habían recibido de gracia. o sea, La palabra no es diferente para nosotros. Todo lo que hemos recibido por gracia, pues, délo por gracia. claro. Como mismo el Señor preparó a sus apóstoles, si buscan en la Reina Valera, esa porción de la Biblia dice la misión de los 12. Y esa misión es cierto. dice la Eso es misión muy de los cierto, 12, es cierto. pero hermano, esa misión sigue siendo la Claro, misión del claro. creyente. Exacto. En aquel momento eran 12, En aquel pero- momento eran 12, ahora son muchos Ahora más. son muchos más. Pero sigue siendo la misma misión y Dios sigue preparando para que podamos llevar a cabo Sí. la misión hasta que Él venga. Que Amén, por amén. eso es nuestro tema, ¿verdad? Sí. Para que cada uno de nuestros hermanos, las personas que estamos escuchando esto y estemos o viendo esta transmisión, ¿verdad? ¿Verdad? Estemos claros que si tú eres útil. Que si Claro tú que estás, sí. ponte en función Ujú, ujú. de tu iglesia, de tu congregación, de tu entorno, de donde quiera que tú estés. Ponte ahí en sacrificio vivo para que usted vea. Todo así. Y una cosa muy importante, esos dones que el Señor nos da, no es solamente para la iglesia, no son para los hermanos. Esto, acuérdense cuando Dios llegó a nosotros con la gracia,
nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como hoy en día está un mundo afuera que se pierde. Dios nos prepara, nos equipa para ir a ese mundo que se está perdiendo afuera. O sea, esto no es solamente para compartir con los hermanitos de la iglesia, no, hermanos, Dios nos ha preparado para que usted le lleve este mensaje a su vecino, a su familia, al mundo exterior que se está perdiendo, porque cuando usted recibió el mensaje, usted estaba en el mismo punto que están ellos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Hay algo bien, bien importante, atando, ¿verdad? El estudio anterior de no dejes de congregarte con gente de ser administradores, y es que esta es nuestra universidad. Aquí nos preparamos precisamente para eso, para llevar allá afuera. Aquí recibimos la palabra, aquí el pastor nos predica, aquí podemos conversar. Qué bueno que tenemos hermanos que podemos conversar de la palabra. Mira, este versículo no lo entendí bien, mira, este capítulo, mira, que podemos conversar y estar preparados para cuando vayamos allá afuera, estar preparados en la palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que administran la multiforme gracia de Dios y nos enseñan para que nosotros podamos hacer lo mismo. Es la forma en que el Señor nos va equipando. Ahí vas adquiriendo sabiduría. En estas reuniones, con los estudios bíblicos, con cada culto, el Señor nos va preparando. Vas adquiriendo. Por eso es que es bien importante. Nosotros ya estábamos hablando de eso, ¿verdad? Mira, cuando nosotros venimos al culto o escuchamos estos programas, los estudios que el pastor da, eso es palabra que Dios nos está enviando. Eso no es que el pastor quiere decir eso. Eso es palabra, eso tenemos que tenerlo bien claro, que eso es palabra que Dios se la pone en el corazón del pastor para que nosotros la escuchemos a través del pastor. O sea, lo que quiere decir que eso que nosotros escuchamos, nosotros tenemos que internalizarlo y ponerlo a trabajar. O sea, ponerlo. Si yo aprendí que yo tengo que orar sin cesar, ¿verdad? Porque esa palabra fue la que le puso Dios a pastor, en ese momento. Que yo me acuerde a cada momento que yo tengo que orar sin cesar, que tenemos yo tengo que ser hacedores de la palabra. Claro, eso es solamente leerla, conocerla, es practicarla, es ejercerla. Tenemos que ejercer lo que la palabra en nuestras vidas. Bueno, hemos hablado de según el don que ha recibido, porque ha recibido un don. Hemos hablado de, ya que lo tienes, ministralo a otros. Ahora vamos a hablar del tema principal, que es buenos administradores de la multiforme gracia. Buenos administradores, eso es multiforme gracia. Vamos, 1 Corintios 12, vamos a estar leyendo, voy a estar leyendo del 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo hemos hablado ya en bastantes ocasiones. Hay diversidad de dones. En la Biblia nos muestra varias listas de dones. Sin embargo, cuando usted las compara, van a notar que son diferentes. No podemos decir, esos son los únicos dones que hay, porque cada vez que nos menciona una lista de dones, nos menciona, pero esto está aquí, pero esto no está acá. Así que hay diversidad de dones, pero el Espíritu con letra mayúscula es el mismo. El Espíritu no es diferente. El Espíritu de Dios no es diferente en Lilo, que en el hermano Tomás, que en el hermano José, que en mí. El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, una vez más. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí vemos la multiforme gracia. Ahí vemos todo lo que compete la gracia, además de que hemos sido salvos por gracia, hemos recibido dones por gracia. Si usted, su familia es por gracia, pues entonces nosotros somos administradores, nosotros somos mayordomos. Por ende, se debe utilizar como el dueño dice que se utilice. Que se utilice, exactamente. Porque nosotros somos administradores y mayordomos. Eso es mayordomía, por eso es que es administradores. Por eso en 1 Pedro 4:10 dice administradores de la multiforme gracia de Dios. En ningún momento dice como buenos dueños de la, o como porque tú eres dueño, haz lo que tú quieras. Exacto, cuando tú eres dueño, pues tú haces lo que te parece. Pero cuando tú eres administrador, pues ¿qué dice? Según el don que has recibido, ministra a los otros como buenos administradores. Y si Dios te lo dio, es para que lo uses. Es para que lo uses, porque Él tiene un propósito con ese don en ti. O sea, no podemos quedarnos con Él, pero esto yo lo que es para lo que yo quiera. Y lo uso cuando yo quiera, no. Dios te lo dio, es para que lo uses en la voluntad del Señor. Tienes que ser un buen administrador. Tienes que ser un administrador y sabes que como buen administrador tienes que usarlo. Hay que hacer algo con lo que Él te da.
Exactamente. Y vuelvo y lo repito, sí. Si no lo escuchó ahorita, si usted quiere saber ese don, usted tiene que darse como sacrificio vivo. O sea, tiene que ponerse ahí, aquí estoy, úsame. Úsame. Y esos requisitos tienen que estar en usted. Eso es así. Los requisitos que leímos para los que iban a atender las mesas tienen que estar en cada uno de nosotros. No, si esos requisitos no están en cada uno en quien vaya a ejercer esos dones, pues no funciona, porque esos requisitos son para todos. Eso es así. Pero ¿para qué? Bueno, entonces, si ya sabemos, pues ¿para qué son utilizados? Pues mire, pues son utilizados para dos propósitos específicamente. Así también vosotros, pues que anheléis, o sea, que quieras dones espirituales, procurad andar en ellos para la edificación de la iglesia. Es lo que estábamos mencionando anteriormente. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere con esos dones? Que tú los utilices en tu trabajo, o que tú los utilices para tu beneficio personal. No, aquí lo dice bien claro. ¿Sabes para qué esos dones? Procura abundar en los dones. Hay personas que tienen un don, hay personas que tienen dos, hay personas que tienen tres, hay personas que tienen muchos dones. Pero ningún creyente, ninguno. Todos creyentes tienen un don. Pero todos creyentes tienen, exacto, pero todos creyentes ninguno. No, yo estoy seguro que cuando Edith está diciendo eso, usted como creyente a lo mejor está pensando, ¿cuál será el mío? Usted lo tiene. Usted lo tiene. Búsquelo. Eche Eche el cuerpo al trabajo en la iglesia y va a ver que lo va a conseguir. Ahí está el detalle. Eche el cuerpo al Va trabajo. a conseguir para que Dios lo quiere. Te iba a comentar, Edil, que tú dices, no es para que lo usen en tu trabajo. Bueno, lo puedo usar en el trabajo. Sí es para edificación de Claro, Dios. claro, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Sí, porque usted en el trabajo puede, hágalo, invite a sus compañeros para que vean lo glorioso que es esto. Amén. Estar en el equipo ganador. Y continúa en 1 Pedro 4:11b, nos dice, para que en todo sea Dios glorificado por Santo. Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que los dones para la edificación de la iglesia, y cada uno de ellos para glorificar. No se gloríe usted, gloríe el dueño. Gloria al dueño exacto, de la de la gracia. Eso es muy De la gracia importante. que nos dio No, todo. eso es como no vaya a lavar la Corvette y se pasea en ella y diga que es suya. Exacto, exacto. No diga que Siempre es de usted. acuérdese, el Dios le dio ese don, pero la gloria es de Dios. Lo que Eso usted es haga, así. el resultado que ocurra de ese don que Dios puso en usted, La la gloria, gloria es Dios. de Dios. Si usted es un buen predicador, gloria a Dios por Ah, eso. sí. Si Amén. usted canta precioso, alaba precioso, gloria a Dios por eso, Amén. porque todo eso lo da Dios. Mira, y si Para canta su feo, honra. pero te atreves a hacerlo, Sí, la gloria es de Dios. por eso es así. Eso es ser valiente, que es otro don. Eso le dio valentía. Pues gloria a Dios porque lo hizo. Y fíjense que en Mateo 22, del 36 al 40, le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fíjense cómo aquí se refleja también lo que debes hacer con tus dones. ¿Qué debes hacer con tus dones? Pues glorificar a Dios, Glorificar a y Dios. darlo a otro. Mirarlo a otro. Aquí se refleja en esto, se refleja lo que nosotros debemos hacer con nuestros dones también. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Ahí Hay varias razones, ¿verdad? Sí, ahí hay varias razones. Puede haber muchas, vamos. Me arreglé y todo. Vamos a tocar algunas, pero la realidad es que aún leyendo todo esto, yo estoy seguro que todavía hay personas que digan, no. Yo no puedo. No puedo. Yo no soy Es digno que para eso. No, es que yo no tengo. ¿Qué don yo voy a dar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, si nosotros decimos no tengo, o si nosotros decimos no lo puedo hacer, pues entonces nosotros estamos dudando de lo que Dios puede hacer contigo. Del poder de Ah, Dios. sí. Del poder de Usted estás está dudando del poder de Dios. Mira qué cosa dura, ¿verdad? Esto le pasa no solo a los nuevos creyentes. Sí. A todos. Pues Hay sí. viejos creyentes que le Claro, pasa, le pasa esto. esto. Que uno se queda como que, Sí. si uno los escucha y uno se queda como, ¿what? ¿Qué dijo? Exacto. Pero ven acá, esto es un tipo que lleva, pero pues, lamentablemente, no han hecho lo que hemos estado hablando. Uno de las no se verdad- han puesto a funciones de... Exacto. Podemos ver en esta, una de las razones muchas veces es el menosprecio. Exactamente, Como exacto. poníamos aquí. O sea, no, yo no soy quien.
Yo no puedo, yo no soy digno. Mire, mi hermano, si usted es un creyente verdadero nacido de nuevo, usted es nueva criatura. Exacto. Usted es nueva criatura y Las no cosas es viejas usted pasadas. que va a hacer las cosas, es Dios. Ya Ujú. Dios lo va a preparar. Y muchas veces nos queremos quedar con el no puedo. Yo no soy, Ujú. es que yo no puedo, es como yo era. Ujú. Pues, usted tiene que acordar usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que creer en Dios y Dios dice que usted es nueva criatura. Quizás antes usted no podía, pero ahora No puede. podía, ahora sí porque puede. tiene el Espíritu Claro, Santo de Dios muy cierto. dentro de usted. Ya es tiempo que usted se deje de menospreciar. Se porque menosprecian. ahora usted es un hijo de Dios. Y se menosprecian porque soy bajito, porque soy alto, porque soy feo, porque soy... Mi Exacto. hermano, Dios no mira eso. Claro que Eso no. es Dios así. no mira lo que- eso, no. lo que el no. hombre ve, eso es así. Y estamos menospreciando también la palabra que leímos al principio, cada uno según el don que ha recibido. Entonces, También el pecado. Mira, el pecado, ninguno de nosotros está exento de pecado. Aquí vamos a entrar ahí. Ninguno de nosotros está exento de pecado. estemos Ahora, claros. ¿en qué estriba la diferencia? Bueno, la diferencia estriba en la práctica. Cuando usted practica algo, se hace experto. Entonces usted practica y continúa y conoce y se da cuenta y reconoce que lo está haciendo mal y aún así, sí, eso se llama contumacia. Que usted lo reconoce, pero sigue haciéndolo. haciéndolo. Pero usted está en pecado, pues no, esto no va a ejercer en usted, porque aquí estamos hablando de personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos redarguye. Nos dice, estás mal, no puedes trabajar porque estás mal. Pues entonces nosotros nos limpiamos todos los días. El hermano Lilo, Ujú. en su oración, siempre amor y más amor. Y también pidiendo perdón tanto por sus pecados Esa es la como fidelidad de los Dios, de- ¿verdad? Que si confesamos nuestros nuestros pecados, pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. perdonarlo. Porque si nos Exacto. mantenemos en un pecado constante, hay una realidad. No podemos obviar que el pecado nos aleja de Dios. Claro que sí. Usted tiene Espíritu Santo, usted lo puede contristar. Ujú, Y no lo puede va a entristecer. separar y de esa manera usted no va a poder trabajar Claro. en la obra que Dios tiene. Hay, para hay otra Ni cosa tener con el buen pecado testimonio. tener también. buen testimonio. Hay otra cosa con el pecado que muchas personas dicen, no, cuando yo arregle esto, entonces yo voy a la iglesia, Ajá. o yo hago. Exacto. Y yo quiero hacerles bien claro que por más que tú quieras arreglarlo, no lo vas a poder hacer. Que el único que puede arreglar eso es Dios. Amén. De la mano de Usted Dios, llegue. en su momento. Ujú, Que Él claro. va a trabajar con usted. Ujú. Él lo va a preparar. Yo les di el ejemplo a mis hermanos de cuando yo llegué a la iglesia, yo fumaba. Ujú. Y yo por montones de ocasiones intenté Por su fuerza. por mi fuerza, dejar de fumar. Mis hijos me hacían maldades y yo los regañaba, pero ¿por qué me los dañaste? Ahora tengo que ir a comprar, qué sé yo. Y yo trataba de hacerlo y ellos peleando conmigo. Y cuando yo llegué a las manos de Dios, mire eso, Él me lo quitó. O sea, Ujú. yo no tuve que dejar nada. Amén. Porque es que yo no lo tuve que dejar, Él me lo quitó. Por eso es que le digo, llegue, porque Él le va a quitar a usted eso. Ujú, ujú. Usted no lo va a poder hacer por sí solo. Llegue, que Él se lo va a quitar. Otra cosa es la falta del compromiso. Eso yo le llamo la ley de la inercia. ¿Qué es la ley de la inercia? Cuando usted coge una bolita y usted pone esa bolita ahí, usted la pone simplemente ahí, no se mueve. Tiene que ejercer una fuerza para que se mueva. Claro. Si usted no pone las manos en el arado, usted es como esa bolita que está ahí parada. Y no se va a mover. En ningún momento se va a mover porque yo estoy bien comodito en mi silla, Claro, sí. viniendo solamente los domingos a sentarme en esta silla cómoda, en aire acondicionado, con el distanciamiento, para yo y ponerme a desinfectada, trabajar. y desinfectada. Exacto. Y desinfectada, y yo estoy bien cómodo. No tengo, o sea, no tengo necesidad, no tiene ese compromiso, tiene la ley de la inercia de que estás ahí, no te mueves y estás bien comodito, necesitas empezar a moverte, necesitas poner las manos en el arado para que puedas. Si no empiezas, no puedes continuar, porque si no empiezas algo, no hay Y a forma veces de le continuar. oímos, Claro, le por oímos supuesto. al compromiso. Es algo curioso, una experiencia, ya se los conté. Ujú, ujú. Me pasó a mí cuando llegué a la iglesia, yo a veces decía, pero mira, los que cantan son los mismos, y los que hacen esto son los mismos, pero llamaban el pastor, necesito personas para esto, o citaban, mira, para el ministerio de música,
pero no tenía uno no quiero, me quita cosas no, que yo quita tengo, ahí. me quita de lo que yo tengo que hacer. Tener que Y estar un sábado ahí ponemos el metido compromiso practicando. donde no es, y nos olvidamos que el compromiso principal es con Dios. Como Eso. comenzamos con el presupuesto. Usted tenía un presupuesto. Usted decía, esto yo no lo voy a esto yo no Ahí. lo voy a poner al servicio. No, hasta aquí. Este es mi presupuesto y yo no voy a ir más allá de esto. Y pedían a alguien y usted decía, pero siempre son los mismos. ¿Y quién lo puede hacer? Él. Yo no. Él. El mismo que está siempre. Eso es así. Así somos. Porque, y también el miedo es algo que influye mucho. Mire, yo creo que yo puedo hablarle de esto. De miedo. El miedo es algo que nos paraliza. El miedo es algo que te paraliza por completo. No te va a dejar hacer nada. Y mientras seas, no es que no tengas miedo, es que no te dejes influenciar por él. Es que no dejes que el miedo te detenga. Yo entiendo que cuando nosotros ponemos ese miedo y nosotros volvemos a pensar en lo que Dios puede hacer en mí, ese miedo desaparece. Ah, O sea, para que ese miedo en usted y en cada uno de nosotros desaparezca, hay una sola manera de hacer eso. Y es sabiendo que el Espíritu es el que hace. El Espíritu es el que da, Él es el que da esa multiforme gracia en cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. Y cuando usted reconoce eso, entonces el miedo... Y para reconocer ese punto, lo más que tenemos que hacer, por experiencia, es meterse con Dios, meternos con Dios. Métase más en la Biblia, métase en la palabra de Dios. Usted va a ver cómo ese miedo va quedando atrás en cuanto a las cosas de trabajar en las cosas de Dios. Yo como siempre le digo a los jóvenes, no tengas miedo. Si Él te dice en su palabra que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo, que Él va a estar ahí al lado tuyo, pues no tengas miedo, dale para adelante. No significa que no vaya a pasar cosas difíciles, pero No significa que Él va a estar contigo. no significa que los aires están en high y Te yo esté sube. sudando allá arriba cuando estoy adorando. Eso no, o sea, no es que no pase eso. Es que usted esté ahí y lo haga porque Dios lo va a ayudar y lo va a llevar a hacer el trabajo. Y acuérdese siempre, yo siempre he dicho esto, Dios se va a glorificar hasta en sus errores. Claro. La gloria es de Dios, y hasta cuando usted cometa algún error, Dios se glorifica en ese error. Ahora mismo nosotros en este tema, a lo mejor en un momento hay un error de una palabra, y es que eso es Dios glorificando en alguien, ese lo toca, ese mensaje le toca. Yo siempre he dicho eso, que a veces decimos, pero es que prediqué esto y me equivoqué en esto. No se equivocó nada posiblemente. ¿Cuántos pastores no han llevado un tema y cuando están frente al púlpito Dios se lo cambió? Le cambió. O lo han escrito completamente, después que eso está hecho completamente, dicen, esto no es, hay que volver a empezar. Esa no es. Dios se va a glorificar de ¿Cuántas veces no ha todas pasado formas. eso? Dios va a cumplir su propósito. Amén. Así que no tema por equivocarse. Definitivamente. Y sea buen administrador. Eso es correcto. De la multiforme gracias de Dios. Y están los que son como Jonás también, que son, no quiero, no me da la gana. Evadir su responsabilidad es algo de cuidado. Usted debe tener cuidado con eso. ¿Sabe que voy a estar leyendo de la parábola de los talentos? No la voy a leer completa, ya se nos está acabando casi el tiempo. No lo voy a leer completo, pero sí esto está en Mateo 25 y lo que voy a leer es el 30. La parábola de los talentos, si usted desea, pues búsquela en Mateo 25 del 14 al 30. Yo voy a brincar al 30, pero en esta el Señor que está le da unos talentos, le da unas responsabilidades a sus siervos y se va. Y hay unos que son fieles, hay unos que los multiplican y hay otros que simplemente se quedan y no hacen absolutamente nada con ellos. Esas responsabilidades, no voy a hacer nada con ellas, me voy a quedar aquí. Y simplemente tuvieron la gracia de tener eso de su Señor, tenemos la gracia del Señor Jesucristo, y no hicieron nada con ellos. Pues mire, en Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es algo triste, mi hermano, que lamentablemente veamos tanto esto, tantas personas que son como Jonás en este siglo, ponerlo así, que saben lo que tienen que hacer,
pero no lo hace. No lo Y hace. eso, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento es partícipe de esto, pero cuando nosotros reconocemos lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo, esa multiforme gracia que ha sido depositada en nosotros, pues nos queda una cosa, es responder. Nos queda Claro. una cosa, es ponerlos al servicio de otros. Y esté seguro es mejor que responda y cumpla, porque puede terminar como Jonás, ¿verdad? Como Jonás, Eh, como dice cumpliendo el propósito, Como pero dice el apestoso y pastor. motivado. Exactamente. Sí, o sea, es bien importante porque nunca olvidemos que como quiera el Señor va a cumplir su propósito. Sí, es correcto. Eso es Yo le digo a los jóvenes, o llegas a la buena o ya con los hinchados. Eso es correcto. mayordomía, eso es Sí. mayordomía. El Señor te entregó algo para que tú seas mayordomo, Correcto. administrador. Segunda de Corintios 5:10. Con esto vamos terminando ya. Nos dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, Santo. sea bueno o sea malo. Y fíjese que segunda de Corintios 5:10, subráyalo por ahí, téngalo presente, porque aquí no le está hablando en converso, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, porque es necesario que todos, no está hablando de salvación tampoco. Le está diciendo, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Cómo usted administró? ¿Cómo estamos ¿Qué estamos hiciste? administrando? Ya. ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? ¿Fuiste como el siervo inútil y lo guardaste y no hiciste nada? ¿O fuiste como los otros siervos que lo pusiste? Tu administración fue efectiva. Cada uno de nosotros, mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que has recibido con un don por gracia, ¿ya lo identificaste? Si no lo has identificado, pues hoy es un buen día para meditar en Claro. esto, para continuar meditando. Si usted necesita ayuda, nuestro pastor, yo estoy seguro que le puede ayudar en esto. Cualquiera de los líderes también puede ayudarlo a llevarlo en oración y que usted pueda identificar ese don que el Señor le ha dado. Y es bien importante esa parte que dijiste. Compenétrese con Dios. Amén. Pídale a Dios que le deje saber, que le deje entender para qué es útil, qué don Ujú. tiene. Eso es muy correcto. Haga lo que Pablo le dice en Romanos 12:1. Y no diga que no a Sacrificio todo, vivo. no diga que no a todo. Claro. Aquí estoy. No, Aquí estoy. tal cosa, no. Póngalo al servicio a otro. Ha recibido un don. Segundo, ponlo al servicio de otros. Si usted quiere aprender y usted quiere vivir la palabra, una de las mejores maneras de usted aprender más es sirviendo a otros. Amén. Es una de las mejores maneras de aprender y de mejorar y de encaminarse hacia el varón perfecto. Fíjese que Cristo vino a servir, no a ser La servido. misma palabra nos enseña que Cristo vino a Cristo servir. vino a servir. ¿Quieres exacto. ser grande en el reino de los cielos? Sé siervo. Sé siervo. Esa es la palabra. ¿Cómo estás utilizando lo que te ha sido entregado? Y aquí estamos hablando de todo. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Sabes que el ejemplo que tú le das a tus hijos es parte de la administración de esa multiforme gracia? Ese ejemplo que tú le estás dando, ay no, yo estoy cansado y no voy a hacer. Hoy no voy a hacer lo que me toca. Hoy tengo otro compromiso que es más importante que el compromiso por ponerle un ejemplo, este domingo lo voy a coger para hacer otra cosa. Pues mire, usted está siendo idólatra. Porque si usted está poniendo otra cosa en el tiempo que le corresponde al Señor, pues entonces usted está siendo un idólatra. Claro. Y esa es la mayordomía de ese tiempo, ese regalo de Dios, esa gracia de Dios de regalarle un día más de vida, usted lo está desperdiciando. Y también le está dando otro ejemplo a sus hijos, de que cuando tú no quieras o cuando tengas algo No tienes más que. importante, pues pues hazlo Bueno, otro que o cuando sea más pongas importante. algo, cualquier cosa más importante por encima de Dios. Por encima de Dios, Eso exacto. no- Sí, porque eso no Porque importa. nuestro deber es enseñarle que es Dios y de ahí Y para Dios arriba no hay más. Estaremos Ya. enseñando que nuestra prioridad no es Dios. Exactamente, Ese es el La deber. prioridad de claro, todo por supuesto. creyente es Dios primero. Por supuesto, eso es parte de la administración de la multiforme gracia de Dios. Es tu responsabilidad y nadie dará cuentas por ti. Con Claro. esto vamos terminando. Es su responsabilidad. No pretenda que cuando usted se presente ante el tribunal de Cristo, el pastor que le pregunte, bueno, ¿qué tú hiciste con toda la gracia que yo deposité en ti? Ah, pues el pastor nunca me dijo nada. El pastor nunca me dijo en qué yo lo iba a usar. Ajá. No, es su responsabilidad. Así que, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros, administradores
de la multiforme gracia de Dios. Una vez más le damos gracias a nuestro Gracias, Señor, sí, Señor, por permitirnos. Ya nos pasamos un poquito, ¿verdad? Sí, ya estamos Sí, soltando, hoy estamos sí, soltando. demasiado, ya estamos soltando demasiado. Ya Par de mismo, meses más y necesitamos 3 horas. exactamente, un par de meses más y vamos a tener que Ay, hacerlo gloria a Dios. de 2 días. Gloria, Vamos a tener que gloria, hacerlo de gloria a 2 Dios días. por esto. Pero la gloria es del Señor. Así que para ir cerrando, una vez más, gracias hermanos por compartir este estudio con nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Bonito resto de la semana. Recuerde que este próximo jueves el círculo de oración, viernes 7:30, los jóvenes se reúnen aquí en el parking, en el estacionamiento del templo. El domingo solamente va a haber un culto. Recuerde el culto a las 10 de la mañana. Esté tempranito aquí, esté antes de las 10 para que usted se goce de principio a fin en esta fiesta espiritual. Así que los esperamos, hermanos. Un abrazo. Para cerrar, le voy a pedir al hermano Lilo que nos dirija en oración. Inclinemos los rostros. Buenas noches, Padre bueno, Padre santo. Aquí estamos ante ti, Señor. Gracias, Señor. Como siempre te pido, primero que todo, que perdones nuestros pecados, hasta los que nos sean ocultos, Padre. Te imploramos que nos los presentes para que nosotros podamos trabajar con ellos y no volver a ellos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos das de estar aquí hablando de tu palabra, Señor. Gracias, gracias por mirarnos, Señor. Amén. Gracias por usarnos, Señor. No me canso de darte gracias, Padre Santo. Padre, ahora te pido por cada una de estas personas que estuvieron aquí con nosotros viendo este estudio, Señor. Sí, Señor de Dios. Cúbrelos con tu manto a cada uno de ellos, Padre Santo. Que puedan ser administradores, Padre, de la multiforme gracia de Dios, Así Señor. sea, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre Santo. A los que están enfermos, cúbrelos, Señor. A los que están pasando por problemas, cúbrelos, Padre Santo. Te imploramos por cada uno de ellos, Señor. Y te damos gracias. Gracias nuevamente por esta oportunidad que tú nos das, Dios. Recuerda que todavía nos quedan en la semana cosas por hacer para ti, Señor. Como acaba de decir nuestro hermano Edil, los jóvenes, el culto y demás, Padre Santo. Todo lo ponemos en tus manos. Siempre, Señor. Porque como siempre te digo, sin ti no somos nadie, Señor. Eso es así, Dios. Cuida a cada uno de nosotros para llegar hasta nuestros hogares, Señor. Llévanos con bien, Padre Santo. Cubre la familia de cada uno de estas personas que están aquí, Señor. Y vuelvo y te doy gracias, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Por todo lo que tú nos das, Padre Santo. Y todo yo lo pido en tu nombre y en el nombre de tu amado Jesús. Amén. 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 Iglesia, Gloria a el Dios. Señor les Bendiga. bendiga. Un Hermano, Dios abrazo. los bendiga mucho.